En el día de hoy hemos tenido a un Fernando Alonso que se ha mostrado muy contento por el rendimiento que ha tenido el equipo Aston Martin. Hay gente que no le ha gustado, que finalmente ha acabado en ese quinto puesto, superado por un Williams, y piensa que podría haber sido mucho más, o que por lo menos deben de intentar optar algo más. Pero hay varios aspectos por los que ha quedado Fernando Alonso en ese quinto puesto, hay varios aspectos por los que se muestra tan contento, y algunos de ellos nos lo va a contar él y otros os lo voy a contar yo. Así que vamos a empezar con este vídeo con todos los temas porque son muy interesantes. Y todo y cada uno de lo que vamos a detallar, lo que vamos a ir contando, está detallado en la descripción por si queréis saltaros a alguna parte e ir directamente a vuestro momento de elección. Vamos a comenzar primero por el hecho del por qué Alonso ha quedado quinto, porque es algo que no mucha gente sabe exactamente. Hay mucha gente únicamente viendo, bueno, ha quedado quinto y es un mal resultado, es lo que está diciendo. Y realmente no es así por varios aspectos que ahora vamos a comentar y que incluso también el propio Fernando Alonso va a decir, pero yo os voy a decir primero unos y ahora nos va a comentar Fernando Alonso también su opinión al respecto. Lo primero de todo, ¿por qué ha quedado Alonso en ese quinto puesto? Muy sencillo, y si has visto la clasificación en general y te has ido fijando dónde está Fernando Alonso, ya esto lo tienes que saber, pero por si acaso lo cuento, porque hay muchos de que a lo mejor no habréis visto esa clasificación y hay que contarlo, por supuesto. El hecho está en que ha habido dos banderas rojas, primero la de Logan Sargeant y luego también ha estado la de Charles Leclerc. Ha tenido Alonso muy mala suerte con las dos banderas rojas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Alonso, nos hemos fijado, se ha podido ver fácilmente, que con los neumáticos blandos necesitaba 2 vueltas de calentamiento. Las temperaturas eran muy bajas, sabemos que Aston Martin no degrada tanto, sabemos que Aston Martin funciona peor en temperaturas bajas, necesitaba hacer 2 para calentar los neumáticos, lo hemos visto, lo ha ocurrido en todas las ocasiones que ha salido con ese neumático blando. ¿Qué es lo que pasa? Que ha salido en la Q3 y cuando ya iba a afrontar la segunda vuelta, cuando la estaba finalizando, se ha golpeado Logan Sargeant contra el muro. Le ha provocado no poder rodar en ese segundo intento. Bueno, ese primer intento realmente. Neumático blando nuevo desperdiciado. O bueno, desperdiciado al final de 2 vueltas que has hecho de calentamiento, pero ya no está nuevo impoluto. Reanuda la sesión, se vuelve después de esa bandera roja que se ha formado, que se ha tardado muchísimo, y vuelve a poner un neumático blando nuevo. Creo que aquí es un error de Aston Martin, de Fernando Alonso de gestión. Creo que ahí tendrías que haber usado el que habías usado anteriormente y ya tener previsto entrar y poner el nuevo, pero bueno, deciden poner uno nuevo totalmente. ¿Y qué es lo que ocurre? Nuevamente 2 vueltas de instalación, y cuando ya vas a afrontar la última vuelta, es más, la vuelta que estaba haciendo era para ponerse en ese momento en pole provisional. Eso era lo que estaba haciendo Fernando Alonso y justo ha salido la bandera roja cuando ya estaba afrontando la recta final. Es decir, solo le faltaba la recta y ya salió la bandera roja. De nuevo a boxes, nuevo neumático blando desperdiciado y ya sale en el tercer intento. Tiene que salir además muy pronto, tiene que salir justo cuando se pone el semáforo en verde y ya con un neumático que estaba algo usado. No era un neumático que estuviera extremadamente usado, pero además como ellos tenían que hacer 2 vueltas de calentamiento, una que casi ya estaba del todo completada tirando, no es el mejor neumático más idóneo. Entonces Alonso no ha tenido esos neumáticos, no ha tenido esa suerte y por eso también se ha podido ver algo condicionado. Con todo eso ha quedado por delante de un Red Bull, ha quedado en quinta posición, es un muy buen puesto de salida, desde luego que sí. El hecho de ver a un Williams ahí no es lo más prometedor, pero para carrera al final, con el Williams tendrías que deshacerte de él, entre comillas, sencillamente. Entonces, esos son los motivos por los que ha pasado esto en la clasificación y además esto nos lo va a explicar el propio Fernando Alonso con sus palabras, que os las voy a poner ahora mismo, en las cuales explica que no tenían neumáticos nuevos, bueno, y que ha habido muchas complicaciones desde el principio de clasificación con el hecho de la lluvia, porque por los neumáticos intermedios no sabían exactamente qué usar, que ha sido muy complicado en el momento de irse haciendo el carril, muchas cosas nos comenta, así que vamos a escuchar lo que va a ser lo mejor. Sí, sí, muy contento, porque la crono fue otra vez un poco una pesadilla con la lluvia. No sabemos qué neumáticos poner, si neumáticos nuevos intermedios o usados intermedios, porque cuando se va secando a veces los nuevos van incluso peor. Y luego al final, como siempre, ya estamos acostumbrándonos porque llevamos muchas cronos así, pero cuando se seca la pista y solamente hay ese carril, que es más o menos 2 metros de anchura, para hacer toda la vuelta tienes que ir como un escalextri más o menos en esos 2 metros sin moverte para la izquierda o para la derecha y vas prácticamente en tiempos de seco, ¿no? Así que no había ningún momento para cometer un error y al final hacer P5 y salir cerquita del podio mañana creo que es la mejor noticia. Así que esas son las palabras de Fernando Alonso. Dos cosas antes de comenzar, de seguir con el siguiente tema. Antes comentando con estas palabras, recuerda por lo que ha dicho, ¿no? Salir P5 es una muy buena noticia, ya lo vemos por esa parte, y con los condicionantes que os estoy contando lo es aún más. Recordemos que Alonso
Recordemos que Aston Martin lo mejor es el ritmo de carrera y Alonso en alguna ocasión ha llegado al podio saliendo quinto. Bahrein, por ejemplo, es una ocasión que ocurrió eso. Así que bueno, contar eso y también contar, ya que lo ha contado también Alonso, el hecho de cuántas clasificaciones este año llevamos habiéndolas pasado en mojado. Ha habido años donde no ha llovido apenas, donde pedíamos que hubiera una carrera, que hubiera algo mojado, y ahora mínimo las clasificaciones este año está lloviendo muchísimo. Pero bueno, pasando al siguiente tema, ya habiendo hablado de las complicaciones que ha tenido Fernando Alonso, tenemos que hablar acerca de la confirmación de las mejoras, porque sí, después ya de lo que hemos visto en la clasificación, Fernando Alonso lo dice abiertamente y confirma que las mejoras que ha traído el equipo Aston Martin han funcionado como ellos esperaban. Tenían unos datos en el simulador y ya lo que se traduzca luego en pista puede ser lo mismo, puede ser peor, puede ser incluso mejor, así que hay ciertas cosas que cuando llevas las mejoras ir con cautela. Y ya lo está diciendo, las mejoras han funcionado, han acertado de lleno, ha agradecido mucho al equipo por esas mejoras, por esa reconducción de la línea que estaba llevando la MR23, que no estaba haciendo la idónea, y esto es algo muy positivo, no porque en sí Aston Martin haya vuelto a mejorar y se vaya a poner en una mejor posición, que es algo que va a ocurrir con estas mejoras si realmente funcionan de la forma en la que lo está diciendo el propio Fernando Alonso, sino que es muy positivo porque vemos nuevamente, esto ya se vio el año pasado y lo vemos este año de nuevo, vemos que es un equipo capaz de reaccionar de una forma muy rápida y además muy eficaz. Fallaron en las mejoras, se dieron cuenta y en poco tiempo han reaccionado y les volvemos a tener en el punto donde tendrían que ser. Ya lo vimos el año pasado con un 2022 donde empezaron horrible, reconducieron el monoplaza y acabaron mucho mejor, y este año vuelve a pasar más de lo mismo. Eso mismo es lo que dice Fernando Alonso con estas palabras que ahora mismo las vamos a poner, que destaco bastante el hecho de que repite lo de que el Aston Martin ha mejorado, del que el coche ha mejorado bastante y que es una muy buena noticia. Me parece muy interesante lo que comenta porque en alguna ocasión también quizá preferirías no decirlo tan abiertamente la mejoría que ha tenido, pero así es como lo expresa el propio Fernando Alonso. Muy bien, contento con el coche. Ayer introdujimos algunas mejoras y todas nos han dado los datos que teníamos en la fábrica, los hemos confirmado aquí, así que son buenas noticias, el coche ha mejorado, y dar las gracias también a toda la gente en la fábrica porque trabajó todo julio para estas mejoras, incluso teniendo 4 carreras que tuvimos, ellos estuvieron haciendo esto, porque en agosto, al estar la fábrica cerrada, teníamos que producir todas estas piezas, ¿no? Así que han dado lo esperado y contento con ello. Y ya para concluir, el propio Fernando Alonso también ha hablado de esto. Posibilidades que hay para mañana. ¿Qué posibilidades tiene? Pues Alonso lo tiene claro. Alonso tiene clarísimo que mañana tiene que ir a por el podio. No hay otra cosa que no puedas conseguir el podio. No vale conformarse con un quinto puesto. El quinto puesto que lograste en Bélgica no sería suficiente en este caso, porque realmente Aston Martin, como Fernando Alonso mismo nos está comentando, ha mejorado. Él lo tiene muy claro. Tienen que conseguir el podio. Habla de que está extremadamente ilusionado con conseguir ese podio, y luego ya incluso ha llegado a bromear de que pues la curva de Tarzán, que es la primera curva, es bastante icónica, se ha salido mucha gente por ahí que podría llegar a facilitar un poco que se salga alguno. Lo ha llegado a bromear, pero luego ya de forma más seria ha dicho que es muy importante mañana pasar a Albon rápido, ya sea en la salida o en las primeras vueltas, y luego estar en esa pelea mínimo con Russell para poder llegar al podio. Y creo sinceramente que va a ser muy capaz mañana de conseguir pelear por ese podio. No digo que lo consiga, pero por lo menos va a estar en esa pelea. Lo veo totalmente, sobre todo porque lo más importante es que Aston Martin trabajó el viernes, con la intención de mejorar para ritmo de carrera. Es lo que estuvieron haciendo todo el viernes. Por eso, por ejemplo, en los libres 2 no se vieron entristecidos por no haber conseguido una mejor posición, o no salieron tampoco ellos a decir, bueno, Alonso ha quedado décimo porque no llevaba las mejoras, porque queríamos hacer comprobaciones. Aston Martin no hizo eso luego lo hemos sabido por las informaciones y porque se acaba sabiendo, pero ellos no salieron a decirlo. Si hubieran simplemente querido no hacer ver que no tenían tanto ritmo, hubieran salido y lo hubieran dicho, oye, podríamos haber mejorado mucho más, pero no. ¿Por qué? Porque ellos estuvieron haciendo las comprobaciones para carrera y les daba igual cómo quedasen a una vuelta. Y es lo que hicieron, es lo que podéis comprobar si volvéis a veros los libres 2, sobre todo. En los libres 1 también estuvo haciendo muchas tandas largas Fernando Alonso. Es en lo que han estado enfocados, se les ha visto muy ilusionados. El propio Fernando Alonso, ahora os leo estas partes de sus declaraciones, porque esto lo ha dicho a medios escritos, por eso no tenemos las palabras, pero el propio Fernando Alonso lo ha dicho, que está muy ilusionado, que confía en poder pelear por ese podio, y creo que lo puede conseguir.
Os lo dije ayer, tengo muy buenas expectativas con este paquete de mejoras porque Aston Martin, lo hemos dicho, es un equipo que ha sabido reaccionar el año pasado, parece que ha sabido reaccionar este año de una forma además muy eficaz y realmente se están mostrando muy contentos con estas mejoras. Una cosa a tener en cuenta es que en Canadá tampoco salieron, en Canadá salieron un poco extrañados, no habían conseguido recopilar los datos suficientes, no dijeron que todavía, pues si esas mejoras habían funcionado como se esperaban o no, simplemente llegaron al podio, lo celebraron y ya está. Siguieron diciendo que tendrían que comprobarlas en las siguientes carreras. Ahora eso realmente no lo han dicho, creo que sí que han podido hacer las comprobaciones que ellos querían este fin de semana, por supuesto se seguirán haciendo. Pero una cosa que podemos llegar a tener en cuenta también es que, bueno, en otros circuitos veremos si funciona, porque en Canadá les pasó eso, las mejoras funcionaron en Canadá, fuera no. Pero sí que parece que desde luego ha sido una reacción de aquel paquete de mejoras que no funcionó como ellos esperaban, porque las simulaciones, os lo he dicho al principio del vídeo, dicen una cosa y luego en pista puede ser otra, y en esta ocasión parece que sí son como ellos querían. Así que las palabras de Fernando Alonso, él lo tiene muy claro, tiene que ir al del podio, porque ha dicho, estoy muy ilusionado con el podio, más de lo que lo estaba en las últimas carreras. Estamos a 2 posiciones y ojalá podamos hacer una buena salida. Pasar a Albon sería interesante porque su velocidad de recta es sublime y en pista será más difícil. La curva 1 es emblemática y mañana ojalá veamos a los 3 o 4 primeros coches probar la gravilla. Puede ser aún más emblemática. Esto lo dice en forma de broma, ¿no? Pero bueno, ya habla antes incluso de lo de Albon. Que realmente, esto es lo que hemos visto por ahora, pero realmente yo os lo he ido poniendo en todos los entrenamientos libres, las velocidades puntas, si lo vais a repetir ahora mismo, la velocidad punta del Williams no es tan extrema como la es en comparación con Fernando Alonso. Han mejorado en ese sentido, por lo menos en este circuito bastante, están al nivel, entonces no va a ser algo que vaya a dificultarlo mucho más. Lo que va a ser difícil es porque este circuito de por sí es difícil para adelantar. Yo mañana, esto soy yo no soy jefe de aerodinámica, yo no soy jefe de estrategia, esto lo decidirán en parte de Aston Martin, pero yo creo que mañana, al igual que lo he dicho por ejemplo en el vídeo resumen, para Williams creo que haría la misma estrategia que he dicho que Williams creo que mañana tiene que hacer. Creo que Alonso tiene que optar a eso, que es una parada. Lo suyo es que Verstappen pruebe 2, porque es la estrategia más idónea y porque Verstappen va a pasar, pero yo si fuera Alonso creo que probaría una parada, salvo que veas que Albon lo va a hacer también, que yo si fuera Albon también lo haría, y sobre todo, salvo que veas que Russell o Norris también lo están probando. Si tú ves que Russell o Norris van a hacer 2 paradas, porque es la estrategia más idónea, yo probaba a hacer una. Si te sale bien, y suponiendo que puedas pasar de, entre comillas, de forma sencilla a Albon, te sale genial, porque va a ser a lo mejor muy difícil adelantar y quizá lo consigues retener tanto a Norris como a Russell. Si te sale mal, a lo mejor no hubieras llegado tampoco con las 2 paradas, por lo menos has hecho algo distinto. Haciendo lo mismo va a ser complicado. Lo digo yo, lo digo ahora mismo, por supuesto puedes hacer 2 paradas que ellos también las hagan y que te salga bien, pero es lo que yo ahora mismo opino. Yo creo que por lo menos tendrían que optar a esa única parada, estrategia diferente y ver si acaba funcionando. Misma estrategia que hizo el año pasado Mercedes y casi consiguen la victoria. Así que bueno, esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones, que estaré encantado de recibirlas. Darle un like y suscribiros si os ha gustado, que apoyaréis muchísimo al canal, y nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1. Un saludo.